Buenos días. J.A. del Río agradece su participación en este webinar, Haciendo negocios en Costa Rica. El día de hoy nos acompaña Josué Gutiérrez, socio de impuestos en Costa Rica, quien es licenciado en Dirección de Empresas en la Universidad de Costa Rica. Además, tiene como segunda carrera Contaduría Pública en la Universidad Fidelitas y una maestría en Asesoría Fiscal de Empresas en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Ha impartido seminarios sobre temas fiscales, a saber, impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, seminarios de cierre fiscal y reformas tributarias. Josué tiene más de 13 años de experiencia y durante 9 años laboró en una Big Four, donde se destacó por su gestión con clientes de diferentes industrias y tamaños en las áreas de consultoría fiscal, contable y regímenes especiales para empresas locales y multinacionales, para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, así como la participación de soluciones fiscales y de atracción de inversión extranjera directa a Costa Rica. Bienvenido, Josué. Muchas gracias, Alejandra. Buenos días a todos. Buenos días. Excelente. Iniciamos esta sesión para descubrir las oportunidades de inversión que Costa Rica tiene para ofrecer. Adelante, Josué. Sí, muchas gracias nuevamente. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre haciendo negocios en Costa Rica. Vamos a estar hablando algunos temas generales de Costa Rica. Vamos a estar también mencionando unos incentivos que Costa Rica ofrece y que es el motivo principal del por qué hay tantas compañías multinacionales ya instaladas aquí y que eventualmente puede ser una oportunidad para cada uno de ustedes bastante interesante a explorar. Vamos a dar inicio entonces con algunos datos generales de Costa Rica. Entonces vamos a dar inicio, vamos a ver, Costa Rica, sabemos, está ubicado en América Central, es ampliamente conocida a nivel mundial, mucho por su naturaleza, es famoso que Costa Rica maneja un 5% de la biodiversidad mundial, está localizada en este pequeño territorio, lo cual es sumamente atractivo. Tiene una ubicación estratégica bastante buena. Estamos realmente en el medio o en la mitad del continente americano. Tenemos cercanía con Estados Unidos, con México, con Sudamérica. Y eso nos posiciona bastante bien para temas de logística, para temas de transporte, para temas de comunicación. Tenemos estabilidad política. Costa Rica también es conocido mundialmente por ser de los países más democráticos que existen. Eh, Aquí, por ejemplo, no se visualizan, como sucede en otros países, conflictos. De hecho, nosotros no tenemos ejércitos. Es uno de los pocos países a nivel mundial que no tienen ejército desde 1986. El ejército fue abolido. Y el motivo es dada la tranquilidad de nuestro país, pero también fue una decisión de crecimiento a nivel país, porque básicamente cuando se quiso abolir el ejército, o cuando se procedió con la abolición, los recursos que se destinaban en el ejército se destinaron a lo que es educación. Entonces eso fue un mensaje muy importante y al día de hoy Costa Rica destina un 14% de la totalidad del gasto público en lo que es la educación, que eso viene siendo casi que el doble de lo que invierte un país miembro de la OCDE, a la cual también pertenecemos, que el promedio anda a 7.9, nosotros estamos invirtiendo el doble en educación, lo cual nos hace a nivel mundial o nos posiciona como un país eh, sumamente capacitado y que esto ha ayudado mucho a la atracción de inversión extranjera directa, sabiendo que pueden contar con esa mano de obra muy capacitada. En cuanto a infraestructura, bueno, Costa Rica tiene conexión con los dos océanos. Ahora tenemos el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, tenemos un puerto en cada uno de los océanos, lo cual a nivel de transporte, mercadería, nos facilita mucho el comercio hacia cualquier parte del mundo. Tenemos dos aeropuertos importantes, tenemos uno ubicado en la ciudad de San José, que es donde está el centro del desarrollo económico, y tenemos uno en la zona de Guanacaste, que es la parte más turística realmente. Entonces,
los puertos o los aeropuertos se diferencian casi que en eso. Uno es para negocios y uno es para turismo. Y bueno, tienen bastante buena ubicación. Y en temas de ambiente, como le decía, esto para nosotros es sumamente importante y eso nos ha permitido también diferenciarnos de muchos otros países en lo que es el tema ambiente. Por ejemplo, sabemos que ahora en las cadenas de suministro es sumamente importante saber cómo se están manejando los productos, cómo se componen, de dónde se están exportando. Entonces, Costa Rica se ha diferenciado tanto así que tenemos el 99.91% de toda nuestra electricidad que se consume proviene de fuentes renovables. Y está proyectado que al 2030 el 100%, y que vamos a ser el primer país del mundo que la totalidad de nuestra energía es de fuentes renovables. Para esto se ha hecho un enfoque muy fuerte porque es lo que nos permite posicionarnos de que cualquier empresa que tenga algún tipo de negocio en Costa Rica, que también tiene que estar alineados a temas de ambiente y eso posiciona también a las mismas empresas hacia el mundo en que está respetando este tema que es tan relevante para nosotros. Otra característica de Costa Rica, ya para ir terminando el tema de generalidades, es el de talento humano. Les decía de que como hemos invertido tanto en educación, ya en los indicadores, y este gráfico que vemos aquí tiene fuente como fuente el Foro Económico Mundial, donde has realizado una encuesta para medir qué tanta calidad de capital humano tiene cada país. Bueno, Costa Rica es el número uno a nivel de Latinoamérica. Esto nos referimos en cuanto a las habilidades y a las competencias de la fuerza laboral en general y en lo que es la calidad de, de educación. Entonces, número uno a nivel de Latinoamérica y también muy cercanos a la par de países más potentes. Estamos casi que al mismo nivel de Estados Unidos, por ahí algunos países europeos, inclusive superamos muchos de estos países. Y este es el mensaje principal. Costa Rica lo que ofrece es calidad en capital humano. Ese es el principal, eh, el motivo principal del por qué muchas empresas vienen. Y a raíz de esto también lo acompaña de una serie de incentivos fiscales, que es lo que vamos a centrarnos en esta capacitación, para que se pueda ver como un complemento. En cuanto a obligaciones fiscales generales, un dato interesante, en Costa Rica no tenemos impuestos sobre la renta como a nivel de personas, como sí lo tienen otros países. Aquí básicamente tenemos el corporativo solamente, es decir, la empresa es la única que tiene que presentar el impuesto sobre la renta y cuando le paga a sus empleados, la empresa es responsable de retener una parte del salario para trasladarlo al fisco, pero la persona como tal no tiene que hacer una presentación de impuestos sobre la renta. La tarifa estándar que manejamos en Costa Rica es de 30%. No obstante, esta tarifa está sujeta a varios tramos y va a depender entonces de la utilidad fiscal que cada compañía genera para determinar cuál es la tasa a la que estaría sujeta, ¿verdad? Entonces, hay tramos que son los que estamos mostrando aquí para que tengan mayor claridad. El primer tramo, estamos hablando que una empresa genera alrededor de $10,000, es un tramo bastante pequeño. La tarifa que le aplica es un 5%, después si genera entre $10,000 y $20,000, va a estar sujeta a un 10%, después entre $20,000 y $25,000, un 15%, y después, o el tramo mayor, que por eso decimos que el estándar es 30%, es aquella empresa que supere los $200,000 en utilidad, ya una vez descontado todos los gastos. Si tiene una utilidad mayor a 200,000, va a ser sujeta a la tarifa del 30%. Normalmente las compañías multinacionales van a caer en este último tramo, por lo tanto, van a estar sujetas normalmente al 30% del impuesto sobre las utilidades. Algunas otras generalidades de impuestos o de temas fiscales, tenemos el de impuesto al valor agregado, que en Costa Rica lo que tenemos es un 13%. Esto es en la compra de todos los bienes y servicios que hagamos en el territorio nacional. Se tiene que agregar este impuesto, y que las empresas lo pagan, pero al fin de cuentas es dinero que tienen a favor, ¿verdad? Es saldo que
que están pagando por adelantado y que pueden compensarlo con las ventas que la misma empresa va a realizar. Las cargas sociales son un 26.50%. Esto es la carga que tiene que agregar o asumir el patrono en los salarios de las personas. Entonces, que si yo a una persona le pago $1,000, de esos $1,000 tengo que pagarle a la seguridad social un 26.50% adicional. La seguridad social o la idea de este impuesto es básicamente lo que permite financiar el sistema de salud en Costa Rica, que básicamente es de acceso para todos, y que entonces si una persona, un empleado de ustedes llegara a necesitar el sistema de salud, nada más acude y va a recibir toda la atención que sea necesaria sin ningún gasto adicional. Entonces también tenemos un sistema de salud pues bastante fuerte, y los patronos o las empresas son un elemento bastante importante para esto. Otro impuesto es el de dividendos, cuando la empresa va a hacer la distribución de dividendos, si va a distribuir a otra compañía o si va a distribuirle a una entidad del exterior, hay que hacer una retención de un 15%. Y también Costa Rica tiene ciertos convenios para evitar la doble imposición. Tenemos principalmente con México, que es el que es más común de utilizar, donde básicamente eso hace que las tarifas de remesas sean menores, y eso facilita el comercio entre las partes. Tenemos convenio de doble imposición con Alemania, con España y recientemente con Emiratos Árabes Unidos. Esto es para que tengan una idea general de cómo funcionan los impuestos en Costa Rica. Lo que vamos a ver más adelante es los incentivos fiscales, y van a ver de que mucho de esto, si ingresan a un régimen especial, se lo van a evitar. Entonces, esta es la base para poder tener o poder dimensionar los beneficios que estaremos hablando más adelante. Muchas gracias, Josué. En las siguientes diapositivas les voy a platicar la línea de tiempo para poder iniciar operaciones en Costa Rica. Así que esta está dividido en 3 etapas. La primera etapa es la creación legal. La segunda etapa sería la parte donde entraríamos nosotros como sus contadores para poder apoyarlos con sus registros iniciales ante las autoridades de Costa Rica. En el tercer paso sería su día a día cumplimiento para una empresa operativa ya constituida. Entonces nos podemos pasar a la primera línea de tiempo, que sería la creación de la entidad legal. En esta línea de tiempo es importante mencionarles que si necesitan algún apoyo con un despacho legal en Costa Rica, con gusto J. del Río puede hacer esas presentaciones. Y esta línea de tiempo que ven en pantalla es realizada por los abogados. Entonces, en el primer punto sería definir el tipo de sociedad a registrar. Existen diferentes tipos de sociedades en Costa Rica, siendo de las más comunes sociedades anónimas, SA, y las sociedades de responsabilidad limitada, SRL. En ambas sociedades, los dueños pueden ser personas extranjeras o bien alguna otra sociedad moral. Para pasarnos al segundo punto, una vez que se defina la sociedad, se asignan los representantes legales en el caso de la SRL y se conforma la junta directiva en el caso de las sociedades anónimas, ya que estas personas serán las que pueden realizar los registros ante las diferentes autoridades en Costa Rica. En JA del Río podemos apoyarlos en ser sus representantes legales. Para pasarnos al siguiente punto, que sería el punto 3, para que una entidad esté creada, se realiza el proceso ante el Registro Nacional y el tiempo de formación de la entidad puede durar aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Posteriormente, en el punto 4, siempre recomendamos que las empresas registren las marcas comerciales. Entonces, una vez que tengamos el documento oficial llamado personería jurídica,
Es el documento que avala, que confirma que la sociedad fue creada. Ahora sí nos podemos mover a la siguiente línea de tiempo. En esta siguiente línea de tiempo ya empezamos con los registros iniciales. El primer registro sería ante la AT, Administración Tributaria. Este registro se realiza en línea y quien lo realiza es el representante legal de la empresa. Podría ser un extranjero, pero es preferible que sea un costarricense por el tema de los accesos a la plataforma o bien un apoderado en JA del Río. En este mismo punto es importante definir el régimen con el cual operarían en Costa Rica, porque existen dos diferentes tipos de regímenes, el tradicional y el de zonas francas. De hecho, ahorita nuestro socio en unos momentos más platicará sobre los incentivos fiscales del régimen de zonas francas. Y una vez registrados ante la AT y definieron su régimen, en este momento se activan las obligaciones fiscales y mensuales para que ya puedan empezar a facturar, a recibir facturas y a desarrollar la parte preoperativa de su empresa. Aquí es donde empezaría el servicio de su día a día cumplimiento. Josué, cuando gustes, si quieres agregar algún comentario, adelante. En el segundo punto sería aperturas de cuentas bancarias. En este punto, el representante legal también necesita realizar este trámite. El banco empieza a pedir ciertos requerimientos y uno de los requerimientos típicos es entregar un flujo de caja proyectada, el cual también con gusto podemos encargarnos. A continuación, en el punto 3 y 4, es importante comentarles que solamente se requieren si ustedes ya están listos para contratar empleados en Costa Rica. Si aún no tendrían empleados, no es necesario registrarse ante los siguientes registros laborales, el cual sería la CCSS, la Caja Costarricense de la Seguridad Social. Y como bien mencionó Josué hace rato, en Costa Rica el servicio de salud es público y todos tienen derecho. Este instituto se convierte en una obligación para las empresas y para los empleados. El siguiente registro laboral sería el INS, Instituto Nacional del Seguro. Todo trabajador tiene que estar inscrito, ya que este instituto gubernamental es quien apoya con los accidentes de trabajo, con las incapacidades, y ellos son quienes cubren ese gasto, así que es de suma importancia tenerlos en este registro. Y por último, en el paso número 5, tenemos los permisos municipales. Dependiendo del área que te localices, las municipalidades son quienes otorgan los permisos para poder desempeñar sus trabajos en ese espacio físico. Así que esto sería el último, sería la línea de tiempo para iniciar sus operaciones en Costa Rica. Recuerden, si tienen alguna duda específica, con gusto envíanoslas y las podemos responder en un momento en las preguntas y respuestas. Y ahorita vamos a continuar con el tema súper interesante del régimen de zonas francas y sus incentivos fiscales. Gracias, Alejandra. Sí, ahora bien, entrando entonces a lo que ya le nos adelantaba, que hay dos regímenes especiales. Está el régimen tradicional, que cualquier empresa puede decidir ingresar por este régimen, y básicamente lo que aplica el régimen tradicional son todos los impuestos que ya antes mencioné. El otro régimen, que es el de zonas francas, es un régimen especial donde hay ciertas diferencias básicamente a nivel fiscal. Ahí es lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, ¿qué es el régimen de zonas francas? Básicamente, esto es, imagínense, es un contrato que tiene la empresa con el gobierno de Costa Rica, en donde ese contrato lo que va a decir es, yo empresa me comprometo a invertir a dos cosas principalmente. Una, a invertir
en el país una cantidad mínima ya establecida, perdón, que es en activos fijos, y dos, a contratar cierta cantidad de personas. Y a cambio de estos dos compromisos que yo empresa estaría asumiendo, el gobierno les otorgaría entonces incentivos fiscales de estar exentos de muchos de los impuestos que ya mencioné. Ahora bien, ¿cuánto es el monto al que se tienen que invertir? Ya lo vamos a ver, pero para eso hay que tener claro un concepto que es el de GAM, es el que está aquí con un asterisco, el de Gran Área Metropolitana. Básicamente, en Costa Rica, eh, la parte más desarrollada, donde están la mayoría de los negocios, están dentro del GAM, dentro del Gran Área Metropolitana, que aquí estamos hablando las ciudades principales, entonces es donde están las universidades también, donde reside la población con mayor educación, y es donde, por lo tanto, a través de los años se ha desarrollado más. Entonces, si se ubican dentro de la GAM, los beneficios que van a recibir son bastante buenos, pero si se ubicaran fuera de la GAM, los beneficios son aún mayores. Y también en cuanto a las obligaciones, son menores si se llegaran a instalar fuera de la gran área metropolitana. Claramente aquí el mensaje del gobierno es que ellos pretenden de que se empiecen a desarrollar más otras zonas diferentes a donde ya está bastante desarrollado. Ahora bien, ¿cuál, ¿cuáles empresas pueden ingresar al régimen de zonas francas? No son todas las empresas, hay ciertas condiciones que hay que tomar en cuenta. En cuanto a las empresas, o hay varias categorías que son las que vamos a señalar aquí. La primera categoría es la empresa comercializadora. La empresa comercializadora es aquella empresa que básicamente compra producto, ya sea local o lo importa a Costa Rica con el fin de exportarlo. Esta es la única que tiene una restricción al 100% de vender localmente. Es decir, no se puede comercializar en Costa Rica. La idea es comprar producto para exportar. Entonces, hay muchas comercializadoras, por ejemplo, la industria farmacéutica, que llegan y se instalan a Costa Rica, que traen sus productos y desde aquí se distribuye a todo Centroamérica o Latinoamérica, o inclusive a Estados Unidos o Europa. Este, lo único que se le puede hacer a ese producto es algún tema de empaque, algún tema de etiquetado o cambios mínimos, pero en sí el producto es el mismo, no se puede transformar. Entonces, considerando esto, la actividad de comercialización sí podría ser del régimen de zona franca con esta limitación de ventas locales. La otra categoría, que es la más común, es donde hay más empresas aquí en nuestro país, es la categoría de servicios. La categoría de servicios, aquí estamos hablando lo que son los centros de servicios compartidos, que ese es de lo más fuerte que hay. Estamos hablando muchas empresas de tecnología también, empresas desarrolladoras de software, empresas de soporte técnico, estamos hablando de call centers, estamos hablando de empresas que dan servicios de recursos humanos, contabilidad, finanzas a sus compañías relacionadas. Entonces, desde aquí se centra toda la operación. Todas estas empresas o esta lista de servicios sí podría ser sin ningún problema parte del régimen de zona franca. Pueden vender localmente, es decir, que si yo por ahí tengo también otra empresa a la que yo le puedo dar servicios a nivel local, que sea una empresa relacionada, puedo hacerlo sin ningún problema. Y considerando eso, entonces podría ingresar al régimen de zona franca. Hay una lista ya establecida de sectores estratégicos, entonces el primer paso es, si ustedes quisieran venir al país e ingresar bajo la categoría de servicios, es revisar esta lista para ver si la actividad que ustedes pretenden realizar está dentro de la lista de sectores estratégicos. Y si sí está, entonces sí cumplirían con el requisito, pero básicamente es bastante amplia y por eso es que todos estos servicios que acabo de mencionar podrían ser zona franca sin ningún problema. Hay una tercera categoría que es la administradora. La empresa administradora básicamente es aquella entidad que se dedica a la parte inmobiliaria, es decir, que vienen y más bien en lugar de desarrollar una actividad de servicios o de comercializar o de manufacturar, lo que va a hacer es administrar un edificio que es donde se van a ir a instalar posibles empresas del régimen de zona franca. Entonces, las empresas administradoras pues se dedican a eso, a administrar las instalaciones físicas
que a la vez van a ser arrendadas a posibles empresas que ingresarían al régimen. Aquí el atractivo es de que entonces todo el ingreso que perciban las empresas administradoras va a estar exento de impuestos. Bueno, ya me estoy adelantando, pero ya lo vamos a ver en un momento. La otra categoría es de manufactura, que también yo diría que esta es, junto a la de servicio, las dos más fuertes que hay. Aquí en manufactura estamos hablando de comprar materias primas, de comprar insumos para elaborar un producto con el fin de venderlo localmente o de exportarlo. Aquí entonces estamos hablando, hay muchos tipos de negocios, pero lo más desarrollado les diría es el tema de productos médicos, de dispositivos médicos, eso es lo que han ido creciendo, pero igual manufactura puede ser cualquier transformación de producto, se considera manufactura y por lo tanto podría ingresar al régimen. Y hay unas categorías nuevas, la ley se modificó hace unos 3 meses, donde agregaron la categoría de servicios de salud, pensando en hospitales y empresas de parques de aventura, que vengan a desarrollarse fuera del gran área metropolitana, que quieran venir a hacer un parque. Hay muchos de México que quieran venir a hacer algo como Xcaret en Cancún. Bueno, eso podría ingresar al régimen de zona franca. Si hay ciertas condiciones un poquito más fuertes en cuanto a nivel de inversión por el tipo de negocio que esto conllevaría, pero también goza de todos los incentivos fiscales que ofrece el régimen de zonas francas. Y ahora sí, he mencionado un montón de esos incentivos fiscales, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que realmente ofrece el país? Número uno es que aquellas empresas que optaron por ingresar al régimen no pagan aranceles en la importación, tanto de activos como de mercadería. Es decir, si hay una empresa de tecnología, por ejemplo, en la categoría de servicios, y requiere empezar a comprar maquinaria, equipo de cómputo o mobiliario y todo eso lo quieren traer desde el exterior, cualquier empresa que no fuera el régimen pagaría los aranceles, más impuesto al valor agregado, más otros impuestos que se pagan a nivel de importación. Las zonas francas están exentas al 100% de eso. Básicamente el costo del producto es el costo real del costo de adquisición en el otro país. Igual en una empresa manufactura, ¿verdad? Que quieren traer una máquina, que una máquina en manufactura, dependiendo de la máquina, inclusive les puede costar millones de dólares. Bueno, eso es totalmente exento de impuestos, bastante atractivo. También están exentos en lo que es mercadería. Aquí estamos hablando de todas las materias primas. Vuelvo a la categoría de manufactura, todas las materias primas que se tienen que importar para poder elaborar ese producto. Entonces está exentos de aranceles y de impuestos en la importación. También todas las zonas francas están exentas del impuesto al valor agregado en la compra de los bienes y servicios. Les había dicho de que la tarifa en Costa Rica es de un 13% de IVA. Eso es en la compra de cualquier cosa que se compre en el territorio nacional, ya sea de bienes, ya sea de algún servicio, alguna asesoría que se reciba, todo eso va a estar grabado al 13%. Bueno, las zonas francas están exentas de eso, entonces también les sale más barato. Están exentas de todo tributo. Este es un incentivo bastante curioso porque realmente el que está beneficiando es no a la empresa que está en Costa Rica, sino a la empresa que está en el exterior. Y funciona de la siguiente manera. Se entendería de que la idea de que una empresa se venga a Costa Rica es porque va a tener cierta relación con casa matriz, dígase en México, dígase en Colombia, dígase en Estados Unidos, en Europa, en cualquier otro país. Entonces es muy probable que casa matriz me va a dar algún tipo de servicio, me va a facturar. La remesa al extranjero es de que normalmente yo le tendría que retener hasta un 25% del pago cuando yo se lo realice. Entonces, que si me facturó $100, yo le tendría que pagar $75 porque $25 se los retengo para dárselos al gobierno. Eso es remesas al extranjero. Las zonas francas tienen el beneficio de estar exentas de hacer la retención, es decir, yo le puedo pagar la totalidad, en este caso los $100. Digo que es un beneficio realmente para la entidad del exterior porque lo que estamos haciendo es que la otra empresa reciba la totalidad del pago, ¿verdad? Y la idea de este beneficio es, entendiendo eso, que pueden haber estructuras donde la idea de establecerse en el país es que tenga relación con partes relacionadas y que entonces es un incentivo que beneficia a la estructura como tal. Ok, hay otro beneficio de estar exento de impuestos municipales. Impuestos municipales, dígase,
la municipalidad es como, viene siendo como el gobierno local de cada provincia, nos manejamos aquí, es como decir estados en otro país. Entonces, cada provincia tiene su propio impuesto. Si la empresa va y se ubica en cierta provincia, entonces la municipalidad le tiene que cobrar ciertos impuestos para darles el permiso para que puedan operar o en función de los ingresos. Bueno, las zonas francas están exentas durante 10 años de estos impuestos municipales y también están exentas de retenciones en el pago de dividendos. Entonces, toda la utilidad que se genera en el país, al fin de cuentas, la idea es distribuirla o enviarla a la casa matriz. Normalmente habría una retención del 15%, pero por ser zona franca no se tiene que retener absolutamente nada. Entonces, la casa matriz recibe la totalidad del pago. Esos son algunos de los beneficios. El más atractivo es el de impuestos sobre la renta y por eso dedicamos toda una filmina aparte para este beneficio para poder explicarlos. Vamos a ver, el beneficio de estar exentos del impuesto sobre la renta, hay que tomar varias consideraciones. Una, les decía de que lo que está en azul, que dice dentro de GAN y fuera de GAN, recordemos que GAN es Gran Área Metropolitana, les adelanté que es las zonas más desarrolladas del país. Las zonas cercanas al aeropuerto también, donde ya hay muchos parques de zonas francas, es decir, muchas edificaciones que permiten albergar empresas de zona franca. Y está fuera de GAN, que son las zonas más alejadas, donde está la costa, que se dedicaba más a temas de turismo y no tanto a desarrollo de manufactura o empresas de servicios. Y entonces, como la idea es desarrollar más la parte fuera de GAN, tiene más incentivos. Entonces, dentro de GAN, ya les voy a explicar el cuadro, pero hay un incentivo de impuesto sobre la renta de 12 años y fuera de GAN hay un incentivo total de 18 años. Por ahí hay la primera diferencia. Ahora bien, ¿cómo funciona este incentivo? Básicamente para una categoría, para todas las categorías excepto la de manufactura, que tiene un tratamiento un poco diferenciado, pero además estoy en la primera línea, la categoría de comercialización, las administradoras, las de servicios, todas estas, si se llegaran a instalar dentro del gran área metropolitana, van a estar exentas al 100% del impuesto sobre la renta durante los primeros 8 años. Es decir, yo puedo estar generando una utilidad de 1 millón, 10 millones, 100 millones de dólares durante esos primeros 8 años y la totalidad va a estar exenta, no tengo que pagar ningún impuesto. Y si lo ligamos a lo de dividendos que mencioné anteriormente, genera la utilidad en Costa Rica, no paga impuestos y ocupo mandar la casa matriz, tampoco le toca hacer la retención. Entonces es un ganar-ganar por todos lados. Después del año 9 al año 12, el beneficio es pagar un 50 o pagar la mitad del impuesto sobre la renta que le correspondería. Entonces, si mencionamos que la tarifa estándar es de 30%, del año 9 al año 12 pagaría un 15% solamente. Y del año 13 en adelante, ahora sí, ya estaría sujeto a la tarifa normal del 30%. Esto es dentro de GAM. Si estuviéramos hablando fuera de GAM, los beneficios son mayores en cuanto a años. Estaría exenta el impuesto sobre la renta al 100%, no 8 años, sino más bien 12 años. Y del año 13 al año 18 estaría sujeta a un 15% y del año 19 en adelante a un 30% de impuesto sobre la renta. Entonces, este es de los motivos principales del por qué tantas corporaciones han venido aquí al país a aprovechar los beneficios y nuevamente acompañado de la calidad de la mano de obra en Costa Rica, que les permite crecer la operación, que les permite perfeccionar la operación y bueno, gozando de todos esos incentivos. La categoría de manufactura la podemos dividir en dos. La última línea, que es la de megaproyecto, aquí estamos hablando de empresas de manufactura que quieren venir y hacer una inversión bastante significativa. Aquí estamos hablando ya de una manufactura, para hablar de megaproyecto, estamos hablando de una empresa que va a invertir al menos 10 millones de dólares y que va a contratar al menos 100 empleados. Si se compromete a estas cantidades que acaba de mencionar, 10 millones de dólares en inversión y 100 empleados, en lo que es nivel de empleo,
gozaría los mismos beneficios que tienen las demás categorías, que son las que acabo de mencionar, estar exento al 100% los primeros 8 años, después 4 años al 15% y después en adelante al 30%. Si no es un proyecto de manufactura tan grande para que se considere megaproyecto, igual puede ingresar al régimen de zona franca, pero ya sería bajo la categoría de manufactura normal, que no estaría exenta al 100%, pero sí tiene una reducción considerable de la tarifa del impuesto sobre la renta. Entonces, los primeros 8 años, en lugar de pagar el 30% que es la tarifa normal, pagaría un 6%. Del año 9 al año 12 pagaría un 15% y del año 13 en adelante un 30%, que es la tarifa normal. Entonces igual está teniendo 12 años de beneficio, solo que tal vez el primer tracto, que era 8 años, en lugar de pagar 30, paga 6, ¿verdad? Que es bastante atractivo. Y después en adelante, del año 13 en adelante, ya vuelve a la tarifa normal. Si estuviera fuera de GAM, siendo una manufactura normal, estaría ahí sí les dan el beneficio de estar exentos al 100% durante 6 años, después del año 7 al año 12, es decir, 6 años más, sujeta al 5%, después del año 13 al año 18 un 15% y el año 19 en adelante un 30%. Entonces se segrega un poquito más, pero igual goza de beneficios bastante llamativos. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Además de todo lo que ya mencionaba, los incentivos, de que hay un proceso que se llama 20 bis, que es un proceso de renovación de los incentivos. Básicamente el 20 bis es que le permite a las empresas en cualquier momento a renovar sus beneficios. Es decir, si yo me comprometí a una inversión, voy a decir un número bajo de $200,000 y a contratar 15 personas, ya lo cumplí, voy por si soy una empresa de servicios donde he estado exento al 100%, es decir, no he pagado impuestos porque estoy dentro de los 8 años, y voy por ahí el año 5, el año 6 o el año 7, y de pronto reviso mi estructura y me doy cuenta que en Costa Rica puedo seguir creciendo, de que me puedo traer algún proceso nuevo o de que simplemente el proceso que estoy haciendo pues ha crecido y voy a tener que contratar más personas, voy a tener que invertir más en activos fijos. Entonces yo puedo aprovechar ese crecimiento que estoy presupuestando para decirle al gobierno de Costa Rica, llegar con una propuesta de 20 bis y decirle, vea, Costa Rica, voy a invertir más y ocupo contratar más personas, me voy a comprometer a esto y a cambio renuéveme los beneficios para empezar desde cero. Ok, entonces se vuelve a hacer un contrato, que eso se llama acuerdo ejecutivo, y se renueva la totalidad de los beneficios. Quiere decir de que si al año 7 hice eso, entonces a partir de ese momento vuelvo a tener 8 años exentos, como si estuviera iniciando. Y por eso es que hay muchas empresas que han estado en Costa Rica renovando sus beneficios constantemente porque han venido creciendo y por eso es que nunca han pagado impuestos. Y aquí estoy hablando de un Dell, perdón, un Dell no, un Intel, que fue de las primeras empresas que vino al país, que fue muy importante para nosotros y lo sigue siendo. Y bueno, ha tenido tanto crecimiento que no ha pagado impuestos. Ahora, esto no es malo, ¿verdad? Eso no se ve con malos ojos. Aquí se otorgan estos beneficios principalmente porque a cambio entonces de otorgarles los beneficios, les decía, las empresas están contratando personas y están invirtiendo en activos fijos. Invirtiendo en activos fijos, dígase, comprando a las demás empresas, desarrollando negocios, generando encadenamientos. Entonces, todo esto es al propio. ¿Verdad? Entonces, no es mal visto la empresa que no paga impuestos, sino más bien el régimen de zona franca es muy fuerte en Costa Rica. Ha sido revisado por la OCDE, hizo un estudio, más bien nos pidieron algunos cambios a favor de las empresas, todavía siendo un poquito más flexibles. Entonces, es algo positivo para el país. Realmente las zonas francas representa un porcentaje bastante importante en lo que es generación de empleo aquí en Costa Rica. Para aclarar algunos términos y ya para ir terminando la presentación, un parque de zona franca. Bueno, la pregunta tal vez que se les puede venir es, entonces, si yo quiero invertir en Costa Rica, ¿tengo que ir a algún lugar en específico o dónde me puedo instalar? Bueno, entonces por eso es importante este concepto de parque de zona franca, porque esto nos va a llevar
a la otra parte importante de la ecuación. Ya vimos los incentivos, hay que ver también cuáles son los compromisos, ya aterrizarlos un poco. Y eso va a ir enfocado o va a ir en función, perdón, de dónde me voy a instalar. Ya hablamos que puede ser fuera de GAN o puede ser dentro de GAN. También puede ser fuera de parque de zona franca o puede ser dentro de parque de zona franca. Un parque de zona franca básicamente es una edificación, imagínense un edificio como el de la foto, donde ya hay una empresa administradora a cargo de ese edificio y que entonces ya ha hecho trámites para habilitar esas áreas como zonas francas. Ya a nivel de aduanas, esos son espacios específicos para recibir o para albergar empresas de zona franca. Una empresa regular del régimen tradicional ya no podría instalarse ahí, porque ya es área destinada para otra cosa. Entonces, ya hay estructuras aquí en el país, hay bastantes parques muy desarrollados que tienen ya esas áreas prehabilitadas como áreas de, de zona franca. Entonces, las empresas nuevas, si ustedes quisieran venir al país, pueden decidir ir a instalarse un parque de zona franca y la inversión a la que tendrían que comprometerse es menor. Otra empresa podría decidir instalarse fuera de un parque de zona franca, pero tendría que invertir un poco más en activos fijos. Entonces, eso nos lleva a los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Dije que hay dos importantes, uno nivel de inversión y nivel de empleo. Empecemos por nivel de inversión. Nivel de inversión es a cuánto la empresa se va a tener que comprometer como mínimo para que le otorgue el beneficio del régimen de zona franca. Entonces, si yo voy a estar dentro del gran área metropolitana, que les digo, lo más normal, y voy a estar dentro de un parque de zona franca, mi inversión mínima son $150,000. Vemos que realmente 150,000 es un monto bastante bajo para una empresa que realmente va a iniciar operaciones en el país, y eso fácilmente se podría cumplir. Si me voy a instalar fuera de parque de zona franca, ya el monto tiene que ser de $2 millones como mínimo. Por eso es que la mayoría de las empresas van a estar dentro de parque de zona franca. Ahora bien, cuando hablo de inversión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando compra o inversión en activos fijos. Eso es, dígase, mobiliario, equipo, dígase, mejoras a la propiedad, de que si yo recibo la edificación en obra gris y tengo que acondicionarla, o que si más bien ya está acondicionada, pero ocupo hacer un tema de branding, de poner mis marcas, todo eso cuenta como nivel de inversión. Si compro el edificio, compro el terreno, bueno, si yo voy a comprar un edificio, ahí ya tendría lógica que me ubique fuera de parque de zona franca, porque comprando un edificio, un terreno, probablemente se va a superar los $2 millones. Entonces, en lugar de estar arrendando, ya va a tener mi edificación propia. Bueno, todo eso cuenta como parte del nivel de inversión. En Costa Rica, un activo se considera como activo cuando supera más o menos $200. Eso cambia por el tipo de cambio, pero ese es el promedio. Eso quiere decir de que si de pronto compran un monitor, compran un headset y cuesta $250, ya todo eso está sumando como parte del nivel de inversión. ¿Ok? Si me voy a instalar fuera del gran área metropolitana, como la idea es incentivar que se instalen fuera, los niveles de inversión se reducen. Entonces, si me voy a instalar dentro de un parque son $100,000 y si voy a estar fuera de un parque son $250,000. Vea que pasamos de 2 millones dentro de GAN a 250,000 fuera de GAN, y si estoy dentro de parque y dentro de GAN pasamos de 150 a 100,000 fuera de GAN. Les digo, casi que el 90% de los casos vienen dentro de gran área metropolitana y dentro de parque, que es tal vez lo más rápido y lo más sencillo, puesto que ya son áreas, como les dije, desarrolladas. Y el otro elemento principal es el de nivel de empleo. El de nivel de empleo básicamente es que las empresas tienen que comprometerse a contratar y a mantener cierta cantidad de empleados. Ahora, la ley no te dice una cantidad mínima de empleados, lo que te dice es una fórmula que es un poco compleja de entender, pero básicamente que hay una correlación entre nivel de inversión y nivel de empleo, que es lógico, ¿verdad? Porque si yo estoy diciendo, si me voy a comprometer a $150,000, que es una inversión baja, pero que es la mínima, estando dentro de parque, dentro de GAM,
Ya nosotros corrimos la fórmula y el número mágico en remuneraciones es de $320,000. ¿Qué quiere decir esto? De que si voy a comprometerme al nivel de inversión más bajo, a los 150,000, en salarios, dígase cargas sociales, dígase el 13º salario, que es obligatorio por ley, que se llama aguinaldo. Si yo sumo todo eso al año, me tiene que superar, o me tiene que dar como mínimo $320,000. Entonces, si yo tengo un salario promedio de $2,000, estamos hablando de unas 10, 12 personas que tendría que contratar. Si mi salario va a ser más bajo, entonces voy a tener que contratar un poquito más de personas, unas 15, 16 como mínimo. Si me voy a comprometer a invertir más, entonces proporcionalmente mi total de remuneraciones también va a aumentar. Pero aquí estamos presentando los mínimos para poder ser zona franca. ¿Cuánto tiempo tengo para el nivel de inversión? Y para cumplir con mi nivel de empleo tengo hasta 3 años. Entonces no es algo de que yo ingreso al régimen y de inmediato ya tengo que tener al menos 15 personas o ya tengo que haber invertido los 150,000. No, hay hasta 3 años de tiempo para que las empresas puedan cumplir con esto. Entonces esto es bastante interesante porque pueden iniciar con poquitas personas, pero claramente conforme se va desarrollando el negocio, ya van a ir contratando más personas y adquiriendo mayor cantidad de activos. Lo importante es que a los 3 años, que es cuando los van a revisar, los van a auditar, que se tenga la certeza de que sí estamos cumpliendo con estos dos compromisos que asumimos, ¿verdad? Porque a cambio de eso fue que se le otorgaron todos los incentivos fiscales. Y otro elemento, bueno, en cuanto al 20 bis, también les decía que cuando se hace el 20 bis, en el momento que quieran renovar los beneficios, si llegara a pasar, entonces tiene que comprometerse a un nuevo nivel de inversión y a un nuevo nivel de empleo, pero tomando como base la realidad que tengan en ese momento. Por eso es que un 20 bis se hace previo a crecer o a desarrollar un proyecto. Entonces, si yo al día de hoy tengo un compromiso de tener 20 personas, y eso quedó en el contrato, y más bien superé eso y no contraté 20, contraté 50, súper bien. Pero si quiero hacer el 20 bis, esos 50 personas va a ser mi base y sobre eso tengo que comprometerme a contratar el adicional, no sé, unas 15 personas más para que me renueven los beneficios, ¿verdad? Pero nuevamente, si la empresa está creciendo, esto no debería ser algún impedimento. Ahora bien, algunos ejemplos de empresas que han ingresado al régimen de zona franca, tal vez algunos nombres conocidos que quisimos poner aquí. Esta lista es pública, entonces eso se puede conseguir también por si tiene la curiosidad. Uno pone en Google empresas de zona franca Costa Rica y le sale toda la lista. Pero en la categoría de servicios está Akamai, que es de tecnología, está Amazon. Amazon tiene, me parece que son hasta 4 edificios distribuidos. AstraZeneca, que es la farmacéutica, Coca-Cola, tiene centro de servicios. Tenemos a Bayer, también es un share service. DHL, Microsoft, Intel, Dell, IBM, HP, Roche, Dell, IBM, HP, todas empresas de tecnología. Roche tiene su centro de servicios también aquí en Costa Rica. Empresas de manufactura, Abbott, Edward, Coloplast, Glaxo, Bayer, todas estas de productos médicos, Intel, que es el de los chips, que está en todas las computadoras del mundo, y Coca-Cola también aquí manufactura la Coca-Cola. Y desde aquí yo creo que me parece que se exporta a otros países. Y también está la categoría, bueno, comercialización, que es Roche, Allergan, Kimberly-Clark, Boston Scientific, que básicamente esta es la que trae producto para exportar hacia otros países de la región. Y ahora sí, te cedo la palabra, Alejandra, para ver cómo los podemos apoyar en todo este proceso de realizar negocios en Costa Rica. Muy bien, muchas gracias, Josué. La verdad es que todos estos incentivos fiscales son una maravilla en Costa Rica. De nuevo, los invito a mandar preguntas si algo no les quedó claro o necesitan resolverlo. Con gusto, manden sus preguntitas y al ratito les respondemos. Muy bien, entonces, en resumen, aquí, ¿cómo puede ayudar JA del Río en todo este proceso que platicamos? Empezamos con el estudio de viabilidad. Este estudio es para poder definir
cómo van a operar y bajo qué régimen es el más conveniente, para que así puedan tomar la mejor decisión inicial y puedan tener un excelente crecimiento. Entonces, este estudio de viabilidad sería antes del servicio de soft landing, que es el segundo. El servicio de soft landing sería todo lo que platicamos en la línea de tiempo, sería apoyarte en el proceso inicial de la creación, de los registros iniciales. Te agarramos de la mano y nos vamos paso a paso para que puedas operar de la mejor manera en Costa Rica. El siguiente punto sería la búsqueda de ubicación. Aquí, como bien menciona Josué, hay parques que tienen el régimen de zonas francas. Así que nosotros te apoyamos a ubicarte en el lugar específico y te apoyamos a encontrar el mejor lugar para que te beneficies con el régimen de zonas francas. El siguiente sería la solicitud formal de ingreso. También lo mencionó Josué, aquí es un trámite que dura aproximadamente 3 meses para recibir la aprobación final, pero es de suma importancia porque este es el contrato que la empresa con el gobierno se tiene y aparte tiene que llevar una firma del presidente de Costa Rica para avalar y para que puedan operar bajo el régimen de zonas francas. Así que es un proceso muy delicado que podemos apoyarlos. Los servicios del día a día, aquí ya sería cuando tienes una empresa operativa en Costa Rica. En JA del Río podemos apoyarte con tu contabilidad, con tus financieros, con la parte fiscal, la nómina, auditorías, precios de transferencia y comercio exterior, entre otros departamentos que tenemos. Así que en el día a día podemos apoyarlos. Y un punto importante, atención a auditorías, porque el régimen de zonas francas, como bien lo comentamos, tienen muchísimos beneficios, incentivos, y esto lleva a que tengan obligaciones como auditorías en sus activos fijos. Así que en JA del Río los preparamos, estamos atentos a dichas auditorías para que todo esté bajo control y sigan teniendo este régimen y lo puedan estar renovando. Así que estos son los puntos en que JA del Río puede apoyarte y con gusto estamos contigo. En la siguiente diapositiva les pusimos unos casos éxitos que les vamos a compartir, de hecho, la presentación. Y si gustan meterse al link de donde se sacó la información de estas empresas para que ustedes puedan ver diferentes giros. Aquí me gustaría mencionar un caso éxito que es de la empresa ICU Medical. Ellos llevan aproximadamente 10 años en Costa Rica y han migrado 14 procesos de diferentes partes del mundo a Costa Rica, haciéndose más integral sus servicios y es una de las empresas en Costa Rica que ha podido reducir el 40% de su energía por su instalación del mayor proyecto de paneles solares en un solo techo. Así que han tenido muchísimo éxitos diferentes empresas bajo el régimen de zonas francas. Les ha ido excelente. Ustedes podrían ser el siguiente éxito en Costa Rica, así que si están interesados en hacer negocios, estamos para apoyarlos y estamos con ustedes para que tengan una trayectoria de crecimiento maravillosa. Así que les agradecemos muchísimo el día de hoy estar con nosotros. Agradecemos a Josué por platicarnos todos los incentivos y los impuestos. Y pues muchísimas gracias a todos. Manden sus preguntas y con gusto las resolvemos. Vamos a iniciar con las preguntas y respuestas. Ahorita ya estamos preparando algunas que nos han enviado. Y denme un minutito, que ahorita ya me van a aparecer en pantalla. Tenemos una que comentó mientras estabas explicando, Josué, lo de los incentivos, que si esto aplicaba para zonas francas. Sí, correcto. Sí, todos los incentivos que mencionamos están ligados al régimen de zona franca exclusivamente. Es decir, hay que ingresar al régimen especial
para poder recibir esos incentivos. De lo contrario, ya tendrían que ir por el régimen tradicional donde aplican los impuestos estándar normales de nuestro país, que también es, al fin de cuentas, es también una buena opción, a tanto el régimen tradicional como el régimen de zonas francas. Excelente, sí, muchísimas gracias. Todos estos incentivos son maravillosos. Mira, aquí tenemos otra preguntita. ¿En qué régimen de zonas francas se pueden renovar los beneficios de forma ilimitada? Ese es el proceso de 20 bis, el de renovación de beneficios. Todas las categorías pueden hacerlo en el momento que consideren más oportuno. Aquí la clave es, nuevamente, que cuando quieran renovar los beneficios, tienen que hacerlo de previo a realizar la inversión como tal o a contratar personas. Porque si lo hacen después, ya no va a contar como parte de la inversión nueva que estarían asumiendo. Entonces, esto es con una planeación de cuándo la empresa visualiza poder crecer y aprovechar más bien ese posible crecimiento para que antes de hacer o de tenerlo, hacer la solicitud de renovación de los beneficios que se puede hacer de forma ilimitada. Eso no hay una cantidad mínima o máxima que se pueda hacer. En el tanto la empresa sigue creciendo, lo puede hacer todas las veces que considere necesario. Excelente, súper bien. Y bueno, tenemos varias preguntitas, pero ya se nos está acabando el tiempo, así que les voy a platicar una más y las demás con gusto nos pondremos en contacto con ustedes vía correo y podemos también agendar una llamadita para conocernos mejor y resolver mejor sus dudas. La última pregunta, Josué, sería, ¿qué tan posible es que no acepten el ingreso a una empresa al régimen de zonas francas? No, eso no es probable. Les decía, el régimen, perdón, el régimen de zona franca en Costa Rica es muy fuerte. Se han hecho muchos estudios que lo respaldan y realmente sostiene parte importante de la economía de este país. Entonces, las instituciones a cargo de aprobar el régimen no te lo van a rechazar en el tanto se cumplan con las características, los compromisos mínimos, ¿verdad? Es decir, si una empresa llega y quiere proponer un monto inferior a 150,000, la ley no te lo permite, entonces ahí la solicitud no se podría tramitar. Pero si respeta los montos mínimos y está dentro de las actividades permitidas y ya pasado entonces todos los filtros que nosotros vemos en el estudio de viabilidad, ya hay 100% de posibilidad de que se le llegue a aprobar. Excelente, muy bien. Me acaban de decir que si puedo, por favor, hacer una pregunta más. Ujú, Josué, claro. ¿qué sucede si no cumples con los compromisos firmados? Sí, bueno, ese escenario no sería un escenario que quisiéramos llegar. La misma ley establece posibles sanciones cuando se incumple, ¿verdad? Porque nuevamente la idea de darle todos los incentivos es para que las empresas cumplan con estas obligaciones. Eh, si son las mínimas, hay que cumplirlas sí o sí. Lo que sí ha pasado es que hay empresas que ya llevan mucho tiempo y que han invertido, no sé, tienen 14 millones de dólares y de pronto se hace una separación de la empresa, entonces sí hay mecanismos para, antes de incumplir, más bien acercarse a Procomer, que es la empresa, Procomer es la promotora de comercio exterior, que es la que regula el régimen de zona franca, para acercarse y decir, mira, tengo esta situación que está pasando y ocupo reducir mi nivel de inversión al que me había comprometido. Pues ya son situaciones muy específicas. Las mínimas que hablamos, que son los 150,000 dólares y la cantidad de empleados que hay que contratar, esas sí o sí hay que respetarlas. De lo contrario, sí se puede hacer un procedimiento administrativo, que eso es ya un tema legal donde se viene haciendo como un tipo de juicio por inclusive entidades superiores, por el Ministerio de Comercio Exterior, donde puede establecer sanciones económicas, hasta cierre del negocio inclusive, hasta pérdida de ciertos incentivos fiscales, etcétera. Entonces, ante una posible situación de incumplimiento, más bien el consejo es de previo a eso, hacer el acercamiento con nosotros y con Procomer para eventualmente buscar algún tipo de solución. Pero si no es un escenario
que deberíamos llegar nunca. Exacto. Esperemos y no. Muchísimas gracias, Josué, por tus respuestas. Y bueno, las preguntas que quedaron pendientes, nos ponemos en contacto nuevamente. Muchísimas gracias. Hemos llegado al fin de este webinar. J. del Río agradece a las empresas que están aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, si tienen alguna duda, por favor, háganoslo saber a través de los correos en pantalla. Y muchísimas gracias. Que tengan muy bonita tarde. Gracias, buen día. Gracias, Josué. Hasta luego.